Bien, bueno, entonces como les decía, ay, esperen, que me voy a cambiar el nombre. Me gusta el nombre Lourdes. Bueno, como les decía, vamos a ver generalidades de tratamientos sistémicos. Ustedes cualquier cosa me cortan, no precisa que levanten la mano, ¿está? Me interrumpan nomás y me preguntan si tienen alguna duda. Así que, bueno, vamos a poner esto arriba, así no me estorba. Vamos a hablar sobre todo hoy de lo que es la quimioterapia y después, si nos da el tiempo, vemos alguna cosa de los tratamientos dirigidos, pero para no hacerlo como que tan aburrido tampoco. Capaz que después los tratamientos dirigidos, si quieren, lo puedo grabar después mañana y les comparto el link, así no hacemos hoy maratónico de más de una hora y media que termina siendo contraproducente. Entonces, bueno, hablando un poquito de la quimioterapia, como muchas cosas en la medicina, surgieron como que por ensayo y error, ¿sí? Y bueno, y los orígenes de la quimioterapia están en realidad en la Primera Guerra Mundial, que se utilizaba el gas mostaza como arma química, y Goodman y Hillman, que los conocerán por el libro de fármaco, vieron que más allá de todo los daños externos que generaba la exposición al gas mostaza, que los que estaban expuestos de forma aguda tenían aplasias medulares. Y bueno, y estudiando un poquito los daños que se generaban en estas personas, que eran más que nada, como les decía, aplasias medulares, daño cutáneo, ¿no? Vieron que más que nada lo que se afectaba con con estos gases, eran las células en rápida proliferación. Y bueno, fue así un poco que empezaron a a utilizar y a generar de forma sintética este tipo de agentes alquilantes con la intención de utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, en neoplasias hematológicas, que fueron los primeros ensayos para lo cual se utilizaron. Y bueno, fue así como fueron surgiendo distintos agentes, ¿no? Más allá de los agentes alquilantes, después fueron apareciendo, más que nada a mediados del siglo XX, otros antibióticos, ¿no? Que se empezaron a aplicar en modelos tumorales con el mismo sentido que el gas mostaza, ¿no? De decir, bueno, vamos a utilizar estos antibióticos que vemos que lo que hacen es atacar el ADN y atacar células que proliferan. Entonces fue así que surgieron, bueno, el metrotexate, el fluoracilo, como análogos de bases nitrogenadas, como ahora vamos a ver, los antifolatos, y bueno, y posteriormente aparecieron los alcaloides de la vinca, más a 70-80, que fueron los últimos agentes quimioterápicos que como que marcaron un hito, ¿no? En el tratamiento del cáncer aparecieron los platinos y los taxanos, y bueno, y después de los 80-90, la verdad que agentes de quimioterapia nuevos que han aparecido han sido muy pocos, porque más que nada lo que han aparecido son las terapias dirigidas contra blancos moleculares, ¿no? Y un cambio en la estrategia. Si bien hay alguna quimioterapia nueva que ha aparecido últimamente, como el nab-paclitaxel, o bueno, vinflurina, que fue una que apareció hace poco, pero en realidad como que la industria se ha volcado no tanto a generar nuevos agentes de quimioterapia, sino más que nada terapias dirigidas. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado alguna que otra vez, pero ver un poquito qué es lo que hace la quimioterapia, ¿no? O cómo la quimioterapia mata las células cancerígenas. Básicamente lo que hace, por distintas estrategias que varía según el agente, los agentes de quimioterapia lo que hacen es eliminar a las células que están proliferando, fundamentalmente por inducción de la apoptosis a través de distintos mecanismos que vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, hay varios modelos que han buscado explicar un poco cómo hacen estas células o cómo matando células que están proliferando uno podría llegar a eliminar o a curar el cáncer, ¿no? Y bueno, uno de los primeros modelos que trató de explicar y que también está muy relacionado con la cinética del crecimiento tumoral fue el de Skipper, ¿no? Skipper proponía que en realidad los tumores tenían un crecimiento exponencial logarítmico, es decir, que tenían una cinética de crecimiento de primer orden, ¿sí? Todas las células reproduciéndose y todas a la misma velocidad, y que por ende, si yo aplicara un agente de quimioterapia que me matara, no sé, al 99%, yo podría matar ese 99% porque morirían todas, porque todas están proliferando, y por ende
por ejemplo, es difícil matar el 99%, pero pónganle el 60%, entonces yo aplico un ciclo, mato al 60%, aplico otro ciclo, mato al otro 60%, aplico otro ciclo, mato de vuelta al 60%, y así sucesivamente hasta erradicarlas finalmente a todas con un ciclo suficiente de quimioterapias aplicadas. Y eso, como ya podrán saber, no es lo que sucede en la mayoría de los tumores, aunque sí en algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas leucemias, en algunos linfomas, y en el caso de tumores, por ejemplo, de testículo, que tienen altas cinéticas de crecimiento, muchas veces lo podemos aplicar así, ¿no? Vieron que el cáncer de testículo, o si no lo saben, lo iremos viendo después, aunque tenga metástasis, con 4 ciclos de PBB podemos llegar a generar respuestas completas y eliminar de forma completa el tumor. Y básicamente es por eso, porque en las células del cáncer de testículo, en teoría, la enorme mayoría, siguen un crecimiento exponencial logarítmico y por ende, con ciclos suficientes de quimioterapia, podemos matarlos. Porque básicamente siguen ese crecimiento exponencial de primer orden. Pero no es lo que pasa en la mayoría de los tumores. ¿Y eso por qué? Bueno, ahí vino un poco Norton Simon, que explicó otra hipótesis sosteniendo que en realidad la cinética de los tumores sigue una curva más que nada gompersiana, ¿no? Donde, si bien es verdad que en un principio habría una cinética de crecimiento de primer orden, donde todas las células estarían proliferando, ¿se acuerdan que lo vimos, no? Fundamentalmente en las primeras fases, sobre todo en el momento en que recién o antes de que se genere la vasculogénesis tumoral, pero después, ya sea porque no hay nutrientes para todas, ya sea por causas mecánicas, ya sea por adaptabilidad de las células al medio, ¿sí? Y cambios y adquisición de otro tipo de funciones de algún grupo de células que no necesariamente forman el núcleo proliferante, hay un grupo de células que no están proliferando y por ende ese grupo de células yo no los voy a poder matar con quimioterapia, y es básicamente una de las causas por las cuales en la enorme mayoría de los tumores no podemos seguir lo mismo que veíamos recién de eliminar el tumor con ciclos suficientes de quimioterapia, ¿no? Además, justo también, para desgracia nuestra, esta fase donde hay un crecimiento exponencial logarítmico, generalmente el tumor no es clínicamente detectable, ¿sí? Entonces, por ende, muchas veces no llegamos en esta etapa como para poder matar a todas las células, y bueno, lo explica un poco por qué justamente, aunque apliquemos ciclos suficientes de quimioterapia, no podemos llegar a eliminar a todo el tumor, ¿no? Lo que sí se aplica un poco con esto y que en cierta medida también justifica que usemos ciclos de quimioterapia es el hecho de que, bueno, yo cuando aplico un ciclo de quimioterapia, ¿no? Mato al 60% de las células que están proliferando. Y en teoría eso activaría a otras células también a proliferar. Entonces por eso tiene como estos piquitos la curva, ¿no? Entonces estarían las células proliferando, yo las mato, vuelven a proliferar, yo las mato, y entonces en teoría ahí estaríamos pudiendo reactivar y por ende también matar. Pero aún así tampoco podemos eliminar la mayoría de los tumores. Y eso más que nada es la última hipótesis respecto al crecimiento del tumor y que justifica un poco por qué usar poliquimioterapia muchas veces. Así como hay heterogeneidad tumoral y como vimos que se iban adquiriendo nuevas características que le iban dando, a los tumores la capacidad de sobrevivir a las condiciones extrañas y adversas, entre ellas también incluimos a la quimioterapia, ¿no? Entonces van apareciendo clonas que se vuelven resistentes al mecanismo de acción del agente que estamos aplicando, ¿no? Entonces esto un poco sienta lo que serían las bases de la poliquimioterapia, ¿no? Usar para un tumor drogas que son activas como agentes únicos, con mecanismos que no sean superpuestos y que sean sinérgicos, obviamente que idealmente también una toxicidad no superpuesta, porque si yo doy 2 drogas que dan mucha diarrea, como por ejemplo el capecitabine y el erinotecan, no lo va a pasar muy bien el paciente. Entonces, generalmente se busca evitar que la toxicidad sea superpuesta y bueno, y generando a partir de estos preceptos como una dosis y un esquema óptimo. Lamentablemente, no se ha logrado encontrar una combinación para el cáncer tan efectiva, probablemente por la complejidad de nuestro genoma, no tan efectiva como por ejemplo si se pudo llegar a encontrar para el VIH y que hoy por hoy se controla como una enfermedad crónica porque con combinaciones exactas de fármacos se pudo
evitar eso, evitar la enorme mayoría de aparición de resistencias, etcétera, y contamos con más fármacos. Obviamente que es un genoma muchísimo más simple que el nuestro, ¿no? Y por ende en el nuestro es muy difícil llegar a tratar de buscar una combinación que realmente me pueda evitar todas las posibles alteraciones que puedan ir surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito lo que mencionábamos hoy, generan los agentes de quimioterapia, lo que hacen es generar muerte de células que están proliferando, ¿no? Y eso básicamente, ¿a través de qué mecanismos lo hacen? Bueno, a través de ir actuando, o sea, genera la muerte celular por apoptosis, generalmente actuando en estructuras del ciclo celular, ¿no? Vamos a ver que hay algunos que son análogos de los metabolitos, entonces interfieren con la síntesis del ADN, esos obviamente que van a ser ciclo específicos porque van a actuar en la fase S del ciclo. Hay otros que son ciclo inespecíficos, como por ejemplo vamos a ir viendo los alquilantes y los platinos, que lo que hacen es generar enlaces covalentes con el ADN, algo similar a lo que veíamos con los carcinógenos, los aductos, y por ende pueden actuar en cualquier momento del ciclo, aunque obviamente la célula va a ser más sensible a morir por apoptosis cuando se está reproduciendo, ¿no? Por más que los agentes alquilantes se puedan generar los enlaces se puedan generar en cualquier momento del ciclo. Básicamente, entonces, a través de esas alteraciones se va a terminar generando lo que es la muerte celular por apoptosis, ¿sí? Y vamos a ir viendo que, ¿por qué volvió al principio? No sé. Vamos a ir viendo algunos de los grupos más importantes. En principio vamos a empezar con los agentes alquilantes, sus mecanismos de acción y efectos adversos más importantes. Y también algunos tumores a los cuales se usa, que es más o menos lo que ustedes van a tener que ir poniendo en la bolilla, ¿no? Vamos a empezar como con una introducción breve de esto, de los tratamientos sistémicos y de sus mecanismos de acción, y después mencionar los grupos más relevantes. Entonces, como les decía, los alquilantes fueron el primer grupo desarrollado a partir del gas mostaza, ¿sí? Que se utilizó como arma química en la Primera Guerra Mundial. Es una familia diversa, aunque nosotros la usamos poco, porque van a ver que nosotros no usamos muchos agentes alquilantes, son más usados en hematología. Son agentes que tienen un grupo alquilo, por eso se llaman alquilantes, que tiene la capacidad de ser electrófilo, algo similar a lo que veíamos con los carcinógenos, ¿no? Lo que hacen es interaccionar y formar enlaces covalentes con sitios carentes con sitios con carga contraria y por ende que necesitan, o sea, reaccionan por energía, ¿no? Y, por ejemplo, en el ADN hay mucha carga negativa, es donde más tienden a interaccionar, tanto a través de los grupos fosfato, como vamos a ver, ¿sí? O las bases nitrogenadas, o también pueden interaccionar con las proteínas y generar enlaces, a veces si tienen dos grupos alquilo, un enlace proteína-ADN, y que eso también dañe la estructura del genoma y por ende también generar apoptosis, ¿sí? Como les decía, si bien son ciclo inespecíficos, son más susceptibles de actuar en las fases G o S, donde hay un cambio o desparejamiento de los nucleótidos, y es donde más va a generar alteraciones estructurales que van a generar la muerte por apoptosis, ¿sí? Siendo el principal sitio de reacción, como veíamos recién, el grupo fosfato del ADN, las bases nitrogenadas, grupos sulfuros o grupos tioles de las proteínas. Y acá vemos un poquito más que nada qué es lo que sucede, ¿no? Se forma con el grupo alquilo esa interacción, ¿sí? Y esas interacciones pueden generar toxicidad y bloquear la replicación, producto de muchas alteraciones a nivel del genoma. También puede generar mutaciones, muchas mutaciones, y que si la célula tiene un sistema con P53 y con los sistemas de bloqueo indemnes, va a frenar también y va a generar que la célula muera por apoptosis, ¿sí? Y además, obviamente que también en cierta medida pueden generar algunas mutaciones, y es por eso que muchas veces pueden generar segundos tumores a largo plazo, ¿no? Muchos agentes alquilantes que se utilizan a veces para tratar leucemias o linfomas en niños pueden dar a largo plazo otro tipo de tumores, por generar mutaciones que más adelante que en principio inician células y que más adelante terminan transformándose en tumores, ¿sí? Los agentes alquilantes pueden ser monofuncionales, como es el caso de la dacarbazina o la temozolomida, que tienen un solo grupo alquilo, entonces generalmente van a generar una unión única,
o también pueden ser bifuncionales, como la ciclofosfamida, que es la que nosotros más usamos, la mitomicina C, el resto se usa más que nada en hematología, que son capaces de generar 2 enlaces al menos, ¿sí? Eso va a variar un poco en el daño que pueden generar, porque estos pueden generar roturas monohebra o alteraciones de bases únicas, sin embargo, estos pueden generar enlaces proteína ADN o enlaces intercatenarios o intracatenarios, y pueden generar distinta cantidad de daño. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de los que más usamos nosotros, ¿sí? La ciclofosfamida, por ejemplo, es una droga base en lo que es el plan adyuvante principal en cáncer de mama, de los que más ha mostrado beneficio, que es adriamicina, ciclofosfamida, seguido de taxanos, ¿sí? También se usa en otros planes para cáncer de mama y bueno, y también puede utilizarse en otros contextos a otras dosis, pero en mama es como que el principal. Algo importante de la ciclofosfamida, bueno, es que es un profármaco y adquiere actividad por la vía de P450 y cuando ingresa a nuestro organismo, al someterse a la acción de esta vía, se produce, por un lado, acroleína, y por otro, que es como un tóxico, que puede llegar a generar, vamos a ver que se produce, es el que puede generar la cistitis hemorrágica, ¿sí? Y por otra parte, la propia mostaza fosforamina, que es la que tiene la capacidad alquilante. Se puede administrar intravenoso o vía oral. Vía oral nosotros no lo usamos mucho, se usa en algunos planes de hematología sobre todo, lo usamos más que nada intravenoso. Y la toxicidad delimitante de dosis, que bueno, que este concepto también es importante que lo tengan en cuenta porque van a ver que en la mayoría de las drogas lo utilizamos, denominamos, como su nombre lo indica, toxicidad limitante de dosis a esa toxicidad que muchas veces no nos deja aplicar, o sea, la que principalmente no nos deja aplicar un siguiente ciclo o que nos hace un poquito que controlar la dosis y que no poder usar una dosis mayor, que capaz que con mayor dosis obviamente que seríamos más efectivos. En el caso de la ciclofosfamida, la toxicidad limitante de dosis es la mielotoxicidad, principalmente leucopenia, que tiene un nadir a los 7-14 días. El nadir es el punto en el cual se alcanza un mayor descenso, ¿tá? O sea que idealmente nosotros no buscamos hacer un hemograma ahí porque sabemos que el paciente ahí va a tener leucopenia, ¿sí? Idealmente nosotros lo vamos a controlar con un hemograma después de los 14 días porque vamos a estar esperando el pico de recuperación, ¿tá? Por otra parte, sí, de 7 a 14 entre 7 y 14 días es el momento en el que el paciente más riesgo va a tener de tener, por ejemplo, neutropenias febriles. Entonces es la semana que el paciente más cuidado va a tener que tener respecto a contacto con infecciones o, bueno, o si hace fiebre, obviamente que en cualquier momento del ciclo, si hace fiebre tiene que consultar, pero bueno, es el momento en el que más se pueden dar estas complicaciones, ¿no? Y bueno, otros efectos adversos que tiene potencial emetógeno, o sea, de generar vómitos, moderado, pero es importante que se administre antieméticos como premedicación. En un 40 o 60% de los casos genera alopecia, bastante más cerca del 60-70 les diría que del 40, o sea, es prácticamente frecuente que a las dosis que usamos el paciente tenga alopecia con las dosis utilizadas, pero vieron que no es del 100%, entonces muchas veces algunos pacientes pueden no tener alopecia con la quimioterapia, y no es porque la droga no funcione, que es lo que a veces muchos piensan, a veces recuerden pacientes que decían, no, pero él está en el mismo plan, quedó pelado y yo no me está haciendo efecto. Digo, no es algo de 100%, o sea, pueden haber pacientes que no tengan alopecia con un esquema. Así como también a veces nosotros le decimos a los pacientes, por ejemplo, que el paclitaxel semanal no suele dar alopecia, porque la alopecia es solo del 10%, pero hay que tener en cuenta que a un 10% le toca. Entonces es importante mencionar siempre que la alopecia es algo que puede pasar porque las células del bulbo piloso están continuamente creciendo, entonces pueden ser sensibles a cualquier citostático, entonces cualquier fármaco puede dar alopecia en cierta medida. Lo importante es hablar de porcentajes y bueno, y obviamente decirle a la paciente cuándo es más cercano a que seguramente al 100% y cuándo es muy baja la posibilidad, pero es algo que siempre tenemos que manejar porque es muy estigmatizante para algunos pacientes y es algo que muchas veces determina una conducta terapéutica. Y después lo otro que puede dar es la cistitis hemorrágica, que en realidad con la ciclofosfamida es muy poco frecuente,
es hasta un 40%, pero es muy poco frecuente que sea severa, como sí puede pasar con la ifosfamida, que ahora vamos a ver por qué, y que se previene con el mesna, y por eso con la ciclofosfamida generalmente no necesitamos usar mesna. ¿Sí? Otra cosa importante de la ciclofosfamida es que puede dar toxicidad cardíaca a altas dosis, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta, igual a las dosis que nosotros los usamos generalmente no, pero en los hematológicos es importante controlar la función cardíaca, y que tiene un riesgo de infertilidad que es mayor al 10%, que en realidad se considera importante, por eso muchas veces, sobre todo, y teniendo en cuenta que lo usamos en adyuvancia, en cáncer de mama, es muy importante tenerlo en cuenta porque generalmente si la paciente quiere preservar su fertilidad, quiere conservar su capacidad reproductiva luego, es importante tomar alguna medida, porque como decíamos, si bien es solo un 10%, en realidad es entre un 10 y un 25%. Al que le toca puede ser importante, entonces está bueno asegurarlo ya desde antes, ¿no? Bien, después tenemos a la ifosfamida, como les decía, que tiene una característica, también es un profármaco, ¿no? Que tiene un metabolismo inicial por el P450 y que da la mostaza y una acroleína, pero se procesa mucho más lento que la ciclofosfamida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al procesarse más lento genera como concentraciones más elevadas en el tiempo o sea, como que se hace que se necesiten concentraciones más mayores para tener concentraciones más elevadas del profármaco en el momento en que lo queremos, ¿no? Entonces, como se usan dosis mayores para, para poder llegar a una dosis de la mostaza adecuada antes de que se elimine, ¿se entiende? Porque yo como que lo doy y al procesarse lento se puede llegar a eliminar por otras vías sin que se haya activado, ¿no? Entonces doy mucha mayor cantidad para que se pueda, a pesar de procesarse lento, al darle mayor cantidad, haya mayor cantidad de droga activa. Y eso hace que haya mayor riesgo de que haya la acroleína, ¿no? Que se produzca la acroleína también. Entonces, tiene un riesgo mayor de cistitis hemorrágica y se previene administrando mesna, que el mesna lo que hace es unirse a la acroleína y inactivarla, o sea, no hacer que cuando se va a eliminar por vía renal y por ende después vesical, cuando se acumula en la vejiga, no interacciona con las células transicionales generando daño porque está unida a la acroleína, al mesna, y entonces se previene la cistitis hemorrágica. El mesna se tiene que administrar antes de la ifosfamida y generalmente después se administra a las 4 y a las 8 horas. Es feo, pero se puede dar vía oral, se tiene que dar el doble de la dosis de lo que se administraría intravenoso. Tiene la particularidad esa de que es feo, pero bueno, le ahorra al paciente tener que estar internado, ¿no? Para administrarse el mesna. Es emetógena también, un 60-80%, por lo que debe administrarse con antieméticos. Ven lo variable en que es la alopecia, ¿no? Entre 1 y 80%, o sea, puede pasar que no le pase nada, o puede pasar casi que quede calvo, en un 100% casi. Y bueno, su toxicidad limitante de dosis también es la mielotoxicidad, principalmente la leucopenia. Es importante tener en cuenta que es irritante si se extravasa. Y ahí vamos a tener van a ir viendo que a medida que nombremos los distintos fármacos vamos a tener distintas reacciones. ¿Qué puede pasar? Bueno, vieron que muchas veces las vías se infiltran o hay alteraciones, ¿no? Y eso es lo que genera la extravasación. Y tengan en cuenta de que al ser agentes que lo que hacen obviamente es matar células, tenemos algunos que no generan ninguna alteración, tenemos otros que son irritantes, ¿sí? Y después vamos a tener otros que son, por ejemplo, como el vinorelbine, que en realidad generan toxicidad severa cuando se extravasan y por ende muchas veces colocamos el portacat previo a administrarlos. En este caso es solo irritante. Por ende hay que tener cuidado, obviamente, con ninguna de las quimios vamos a quedarnos tranquilos y contentos si se extravasan, pero no se van a generar necrosis importantes si es solo irritante, ¿sí? Entonces podemos pasarlo perfectamente por vía venosa periférica. Y hay hasta un 10% que puede llegar a generar encefalopatía, como alucinaciones, incontinencia, depresión, que suele ser reversible, pero es importante tenerlo en cuenta porque 1 de cada 10 lo va a tener. Nosotros tuvimos un paciente, era una segunda línea de cáncer de testículo, que es el plan TIP, con paclitaxel, ifosfamida y cisplatino. Y claro,
empezó el tip el lunes, y el martes o miércoles empezó con alucinaciones, empezó con delirio persecutorio. Lo que pasa es que, claro, era un paciente muy complejo, porque además estaba con corticoides, porque tenía un secundarismo encefálico, entonces no sabíamos si no podía ser también por los corticoides, y a su vez tenía antecedente de consumo, que nunca nos había quedado muy claro, porque muchas veces como que lo enmascaró, entonces como que no sabíamos mucho cuál de todas las causas eran, pero por las dudas suspendimos la ifosfamida, y en realidad el paciente revirtió, o sea que probablemente haya estado vinculado a la ifosfamida, bueno, después se recontracomplicó, el paciente se escapó, y bueno, o sea, era un paciente complicado, no pudimos terminar de tratarlo, pero bueno, tener en cuenta que la ifosfamida hasta en un 10% puede generar eso, y tener en cuenta, ¿no? Muchas veces se enmascara porque obviamente hay que hacer la tomografía de cráneo, descartar que no haya secundarismo, que no haya alguna complicación, pero tener en cuenta de que puede dar esa complicación. ¿Sí? Otros agentes alquilantes que usamos menos, pero que son importantes igual, la temozolomida en realidad es como que la droga fundamental en sistema nervioso, y la dacarbazina, bueno, era la droga que más usábamos en melanoma, hasta la aparición de pembrolizumab, de la inmunoterapia y de los inhibidores del BRAF/MEK. Tiene también una activación hepática inicial por la P450, que lo transforma en el MTIC, que es el metabolito alquilante. La toxicidad limitante de dosis es la mielosupresión, leucopenia con una DIR a los 10 o 14 días, es irritante si se extravasa, también tiene un potencial emetógeno alto y genera anorexia y alopecia en un 10%. La temozolomida en realidad es por vía oral, no es lo mismo que dacarbazina, pero cuando se activa, y se activa de forma espontánea en el organismo, se genera el mismo metabolito, el MTIC. Tiene un pasaje de 30% del sistema nervioso central, que es lo que lo que genera sus buenos resultados en este grupo de tratamiento, de tumores. Y también la toxicidad limitante de dosis va a ser hematológica fundamentalmente. Es importante con estos agentes monitorear la función hepática. Entonces vieron un poco como para resumir y cosas como grandes para que ustedes les queden, ¿no? Los alquilantes son, ciclo inespecíficos, van a tener esa posibilidad de generar reacciones covalentes, y ese es su mecanismo de daño, ¿sí? Ya sea formando enlaces intracatenarios, intercatenarios, roturas doble cadena, múltiples mutaciones que generen apoptosis. O sea, por ese mecanismo genera apoptosis. Si se extravasan, generalmente son irritantes, no todos, pero bueno, este es vía oral, por ejemplo, ¿no? Pero como para que ustedes se queden más o menos con ese concepto. Y vieron que la toxicidad limitante de dosis de la mayoría es la mielosupresión, porque si no, a veces uno, si no sistematiza un poco, es difícil acordarse, ¿no? Entonces está bueno como más o menos agruparlos y en cierta manera acordarse de cosas que son comunes. Y lo otro que tienen de común la enorme mayoría es que son profármacos, ¿no? Diana, yo tengo una consulta con respecto al NADIR, que es Sí. lo que te marca lo que sería más o menos el próximo ciclo. ¿A cuánto tiempo lo das después del NADIR al próximo ciclo? Eso varía con el fármaco y con el esquema de tratamiento que vos quieras usar, porque hay fármacos que los usamos en distintos esquemas. La enorme mayoría se utiliza cada 21 días. La enorme mayoría de los fármacos, cada 21 o 28, porque la mayoría de los NADIR se dan entre 10 a 14 días, entre 7 a 14. Y es por eso que la mayoría de los ciclos de quimioterapia los hacemos cada 21 días o cada 28. Perfecto, gracias. Esto sí, también es como algo general, no solo de los alquilantes, sino de la mayoría de las drogas. ¿Alguna otra pregunta o algo? Bueno, pasamos entonces a las sales de platino, que se llaman así porque justamente comparten tanto el carboplatino como el oxaliplatino como el cisplatino, comparten el núcleo de platino, que va a ser además el que va a generar enlaces covalentes también, ¿sí? Hay algunos lugares, incluso hasta libros, chiquilines, que dicen que los platinos son agentes alquilantes, pero en realidad no tienen grupo alquilo. Por más que se genere algo similar a lo que hacen los alquilantes, que generan un enlace covalente, o sea, tienen un grupo platino que genera un enlace covalente. Incluso se ve en algunos libros eso.
digo, no es un error grave, ¿no? Pero para ser un agente alquilante tenés que tener un grupo alquilo y no lo tienen. Lo que tienen justamente es un núcleo con un platino con distinta estructura, que es lo que va a generar, como vamos a ir viendo, alguna variabilidad en las funciones de las distintas drogas, y nos va a explicar, por ejemplo, que el oxaliplatino no tenga efecto en algunos tumores, como por ejemplo el ovario, y tenga efecto en el colon, y que en el colon el oxaliplatino sea como la droga fundamental, pero el cisplatino no tiene efecto, ¿sí? O sea que si bien el agente es el platino, si bien todos forman enlaces covalentes, generalmente dobles, o sea que sería similar a la acción que hacen los alquilantes bifuncionales, ¿sí? Si bien se da como que si bien se cumplen con todos estos preceptos, lo que acompaña al platino genera que el tipo de aducto y el tipo de daño en el ADN que genere sea distinto, y por ende va a ser distinta la funcionalidad. O sea que muchas veces, sobre todo el oxaliplatino con el carbo y el cis, no son intercambiables. El cisplatino y el carboplatino son más similares. Como les decía, entonces lo que hacen es generar generalmente enlaces covalentes, fundamentalmente con las bases nitrogenadas, también con los grupos fosfato, y estos enlaces covalentes va a terminar generando ya sea la inhibición de la síntesis celular, la inhibición de la transcripción, y por ende, al dañar el ADN de forma marcada, pueden terminar generando la muerte de la célula. ¿tá? Por ejemplo, el cisplatino necesita de un transportador de cobre, utiliza el transportador de cobre de las células para entrar por similitud. Y bueno, entonces muchas veces en algunas células va a ser su principal mecanismo de resistencia, en algunas células tumorales, ¿no? Dejar de expresar ese transportador de cobre, que es el CTR1, y por ende inhibir la entrada de los platinos, porque claro, al tener esas cargas, que es distinto a lo que pasaba con los otros, que se terminaban metabolizando muchas veces dentro de las células, ¿no? Lo que pasa con estos es que están es difícil que, generalmente tienen una carga y es difícil que atraviesen la membrana con esa carga, entonces utilizan transportadores generalmente. Por eso justamente que les decía recién, son altamente polarizados, necesitan de transportadores para el ingreso a las células, como por ejemplo el transportador de cobre, se ionizan en ambientes con bajo cloro, o sea que eso va a generar que dentro de las células se ionicen aún más y se potencie su actividad electrofílica, y reaccionan formando aductos con bases, como decíamos hoy, los tres con una acción que sería similar. ¿tá? Pero, como les decía, el oxaliplatino, por ejemplo, por su estructura, genera aductos que son más grandes y más hidrofóbicos. Y estos aductos grandes e hidrofóbicos generalmente los repara la vía del mismatch repair. Y recuerden que esta vía, en la enorme mayoría de los tumores de colon, estaba afectada. Si bien es el que causa el Lynch, recuerden que por esporádico muchas veces se afectaba también. Entonces, básicamente eso es lo que explica que el oxaliplatino sea más efectivo en cáncer colorectal, porque como no tienen esa vía de reparación, estos aductos se acumulan y la célula termina muriendo. ¿Sí? Y es por eso que, por ejemplo, el carboplatino o el cisplatino genera otro tipo de aductos que pueden ser reparados y entonces por eso no tienen efectividad. Son estas proteínas, sobre todo las HMG1, que reparan el ADN, los daños que se generan por esta formación. Y algo que es importante también y que explica un poco por qué los platinos, por qué las pacientes con mutaciones en el BRCA tienen mayor sensibilidad a los platinos, es que el BRCA, ¿se acuerdan que reparaba las roturas? Era un sistema de reparación del ADN que reparaba por recombinación homóloga roturas doble hebra, ¿no? Entonces, si los platinos tienden a generar roturas simple hebras, que por acumulación se terminan transformando en doble hebra, y si no tienen el BRCA que puede reparar, se potencia un poco el daño y por ende la muerte de las células con los platinos. ¿Sí? Y bueno, el carboplatino tiene una acción similar al cisplatino,
pero requiere mayor cantidad y mayor tiempo de exposición y bueno, y por ende eso va a cambiar un poquito el perfil de toxicidad. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué los diferencia, ¿no? Y qué es lo que hace que sean, más allá de eso, del tipo de adultos que genera. El cisplatino se administra en solución fisiológica, ¿no? Porque el cloruro lo estabiliza. Y, y bueno, su toxicidad más importante es la renal, de hecho, y la hematológica. Cuando recién surgieron las sales de platino, muchas veces no se podían utilizar por los importantes vómitos que generaban y por la toxicidad renal. De hecho, fue Einhorn cuando empezó a aplicarlo con el PB, que descubrió el plan para el cáncer de testículo y descubrió cómo los platinos eran fantásticos para el cáncer de testículo, muchas veces no los podían administrar porque los pacientes quedaban en diálisis con insuficiencia, o sea, quedaban curados pero en diálisis o vomitaban tanto que muchas veces los pacientes abandonaban el tratamiento por los vómitos. Fue un poco la aparición del ondansetron, ¿sí? Lo que permite que los pacientes toleren el cisplatino, o sea, fue como un antes y un después. La enorme mayoría de los pacientes no vomitan con el cisplatino, con el uso de ondansetron previo, pero es importantísimo no olvidárselo, porque si uno se olvida del ondansetron, el paciente vomita instantáneamente prácticamente al administrarle la quimio. Y bueno, y lo otro es la prehidratación y un protocolo de prehidratación que en parte lo generó Einhorn, que permitió que se pudieran usar las sales, el cisplatino y que consolidó el uso del cisplatino y del plan PB en principio, y bueno, que después se empezó a usar para otras drogas. Se usa por lo menos 1 litro de suero fisiológico previo al cisplatino, y a ese suero fisiológico se le agrega manitol y sulfato de magnesio, porque se ha visto que mejora la excreción, facilita la excreción del cisplatino a nivel de los túbulos renales, que es su acumulación en los túbulos renales lo que daña la necrosis tubular y genera la insuficiencia renal. Y a su vez también nos tenemos que asegurar de que el paciente orine antes, si no se le hace furosemide, porque como que el cisplatino se va administrando, ¿no? Se administra, tiene rápida acción, enseguida se acumula dentro de las células porque ingresa por los transportadores de cobre, y lo mismo sucede en los túbulos renales, ¿no? Enseguida pasa por el riñón y se acumula en los túbulos renales. Entonces, con la hidratación, yo me aseguro que los túbulos renales funcionen y que lo excreten y que esté acumulado la menor cantidad de tiempo posible. El manitol y el sulfato de magnesio disminuyen la absorción por parte de los túbulos renales porque compiten ahí con los transportadores, entonces facilita que no se acumulen, y la poshidratación también es para que el paciente orine y asegurarnos de que orine un montón para poder eliminar con mayor facilidad el cisplatino y sus metabolitos, ¿tá? La excreción es renal en su totalidad y es por eso que tenemos todos estos problemas y que nos aseguramos de esta excreción. Necesitamos un clearance de creatinina mayor al 60% para poder usarlo. Si es entre el 45 y el 60%, puede darse en un 70% de la dosis que le tocaría al paciente. Y si es menor de 45 el clearance de creatinina, no usamos el cisplatino. Y bueno, ¿qué pasa en los pacientes que están en diálisis? Ya, si están en diálisis, ya no nos importa tanto proteger el riñón y se remueve con diálisis 3 horas post-infusión. Entonces, generalmente lo que hacemos es coordinar la diálisis con el día que se administra el ciclo, porque claro, no vamos a querer que el cisplatino esté todo el día o que esté 2 días rondando por el cuerpo porque va a generar mucha toxicidad no deseada, ¿no? Tenemos que tratar de que pase como si los riñones estuvieran funcionando y lo eliminen. Otra cosa importante es que, así como les dije que el cloruro lo estabilizaba, necesitamos cloruro para administrarlo, o sea que no se puede dar en suero glucosado, ¿sí? No se puede dar en suero glucosado. Esa es una pregunta que a Lucía le encantaba, al grado 5 le encantaba hacer las pruebas de recibimiento. Ya todos sabíamos, ¿no?, que nos iba a preguntar eso y ya sabíamos la respuesta. Y a mí me lo preguntó. ¿Y qué pasa si vos estás, no sé, en Calamuchita y viene la NARS y te dice que preparó el cisplatino, que era el último que había en suero glucosado? Y vos le tenías que responder,
no se lo voy a administrar. No porque le vaya a hacer algo mal, sino porque no le va a hacer nada, porque se lo voy a dar todo inactivo y por ende va a ser como si le estuviera dando agua. Entonces, bueno, es muy importante eso, administrar el cisplatino en suero fisiológico. El carboplatino puede administrarse tanto en fisiológico como en glucosado, distinto al oxali, que debe administrarse en solución libre de cloruros, porque al oxali lo que le pasa es que los cloruros lo inactivan, entonces por eso siempre se administra en suero glucosado al 5%, el carbo lo podemos dar en fisiológico o glucosado, obviamente que preferimos fisiológico por el tema de no, sobre todo si el paciente es diabético, por ejemplo, ¿no? Pero si no, se puede administrar independientemente con fisio o glucosado. No requiere prehidratación, porque no tiene todo el problema renal que tiene el cisplatino, no tiene esa acumulación, ¿sí? No utiliza los transportadores esos de cobre y por ende no tiene ese problema. Sí se elimina por vía renal, ¿sí? Y se elimina por vía renal siguiendo una cinética que es calcada al filtrado glomerular. Y entonces es por eso que la dosis del carboplatino se ajusta utiliza una fórmula similar a la que estima el filtrado glomerular y calculamos. Por eso es un fármaco que no se administra por superficie corporal como el resto, que lo administramos en función de la superficie corporal del paciente, sino que lo administramos en función del peso, la talla, la creatinina, que todo eso nos permite estimar el filtrado glomerular, y el área bajo la curva deseado, es decir, qué concentración voy a querer yo del fármaco a lo largo del tiempo, lo cual va a depender de cómo nuestros riñones lo filtren, y por eso se calcula con esa fórmula que es la fórmula de Calvert, ¿sí? Porque obviamente que si yo le doy más dosis, o sea, yo me quiero asegurar que él tenga una UC, por ejemplo, de 6, y eso va a depender de esos parámetros que mencionábamos antes. Si yo le doy más dosis que esa, voy a tener mucho más toxicidad, sobre todo mielotoxicidad, ¿sí? Y bueno, y el oxaliplatino, como les decía, aparte de esa particularidad de que tiene que administrarse libre de cloruros, se elimina de forma renal en su totalidad, pero tenemos la particularidad de que al no tener esa toxicidad renal sobre todo, y eliminarse de forma, y no tener tanta toxicidad como tiene el cisplatino, hasta puede administrarse en un 100% de la dosis hasta un clearance de 30%. ¿tá? Y viendo un poquito de la toxicidad, lo que tienen como que de diferentes, ¿no? Como decíamos, del cisplatino la nefrotoxicidad era la toxicidad limitante de dosis hasta que aparecieron estos planes de hidratación. Por esto que yo les decía que la acumulación renal de cisplatino es hasta 5 veces mayor en el riñón que en otros tejidos. Cuanto mayor sea la dosis administrada, mayor va a ser el posible daño y tiene un efecto acumulativo, es decir, que a mayor cantidad de ciclos puedo tener más riesgo de nefrotoxicidad. Uno siempre recuerda obviamente la caída del filtrado, que es lo que genera la insuficiencia renal propiamente dicha, pero no es la única toxicidad renal que puede dar el cisplatino, puede dar también hipomagnesemia, acidosis tubular renal, hipocalcemia, un riñón perdedor de sal. O sea que recordar que si un paciente con cisplatino tiene cosas raras a nivel del trastorno hidroelectrolítico, recordar que pueden generar otras alteraciones a nivel renal y cisplatino que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y como les decía, era la toxicidad limitante de dosis. También era la emesis, ¿no? Porque, y una emesis que es por alterar, por toxicidad sobre el centro del vómito, ¿sí? Y por aferencias mucosas. Una emesis que sobre todo puede aparecer en las primeras 24 horas, que con el ondansetron se controla muy bien. Y bueno, y una vez que estas dos cosas las hemos controlado, se plantea que es la ototoxicidad, la toxicidad limitante de dosis, porque puede aparecer ototoxicidad hasta en un 30% de los pacientes. Y bueno, y tener en cuenta de que también puede dar neuropatía el cisplatino, que si bien no es tan frecuente como en el oxali, como ahora vamos a ver, puede dar y la genera por un mecanismo diferente. La neurotoxicidad del cisplatino se da por daño a nivel de las neuronas que están en los ganglios sensoriales espinales, y por ende es una degeneración anterógrada. Si bien la neuropatía también es sensitiva periférica y distal, no es por el daño en la periferia, como puede pasar, por ejemplo, con el paclitaxel, por ejemplo, como vamos a ver con los antimicrotúbulos. ¿Está? Bien, del carboplatino a la toxicidad limitante de dosis es la mielotoxicidad.
afecta a las 3 series y tiene un nadir un poco más tardío que el que veíamos recién, entre los 17 y los 21, ¿sí? Igual, la enorme mayoría de los planes se administra cada 21 días, o sea que a los 21 días generalmente ya estamos recuperados. Va a ser dosis dependiente, obviamente que en AUC2 es casi imperceptible, en AUC6 diríamos que es aceptable, ya en AUC7 o mayor es bastante importante la mielotoxicidad. Es muy poco frecuente que dé toxicidad a nivel nefrológico, muy poco frecuente, aunque puede dar hipomagnesemia. Es menos emetógeno, no tenemos por qué darle ondansetron. En el platino, además del ondansetron, damos la dexametasona también para reforzar el efecto antiemético. En el carboplatino puede ponerse metoclopramida no más perfectamente como antiemético porque no suele tener mucho efecto metogénico y bueno, y genera alopecia hasta en un 3%. Es poco frecuente, como puse acá, que quedó como doble, ¿no? La mielotoxicidad tiene un nadir que va, bueno, entre... No, pará. No, esto es del cisplatino. Esto es del cisplatino, sí. Que el cisplatino es mielotóxico también, con un nadir 18-23, parecido al del carbo. La alopecia es poco frecuente, la alergia es rara, tiene riesgo fetal en el primer trimestre y también puede dar infertilidad hasta un 40%, aunque generalmente se recupera. Esto es el cisplatino. El del carboplatino, bueno, la mielotoxicidad es mucho más frecuente, ¿sí? La toxicidad limitante de dosis, como les decía, y el resto poco frecuente. Y con respecto al oxaliplatino, la neurotoxicidad es su toxicidad limitante de dosis, que generalmente vamos a tener, por un lado, la neurotoxicidad aguda, y por otro lado, la neurotoxicidad crónica. La neurotoxicidad aguda es algo que se puede manifestar de distintas maneras. Tenemos algunos pacientes que solamente la tienen desencadenada por el frío, porque el frío generaría mayor activación de estos canales de sodio voltaje dependientes, que son los que generan esta neurotoxicidad, y el oxaliplatino también, además del secuestro de calcio por el oxalato, y entonces es por eso que se genera neurotoxicidad aguda, que a veces puede ser en algunos pacientes vasoespasmos faringeos, independientemente del frío, aunque obviamente se exacerban por el frío, y más o menos duran unas 24 o 48 horas, que se exacerban con el frío, entonces por eso le decimos a los pacientes que en esas las primeras 24 o 48 horas trate de no tomar líquidos fríos, de no tocar cosas frías porque se le van a exacerbar, esa sensación. Eso es lo más frecuente. Se han descrito en algunos casos, y nosotros tuvimos un paciente que por toda esa quedó con una paresia, una plegia de miembros inferiores aguda, que revirtió a las 24 o 48 horas después del oxaliplatino. Él tenía muchos calambres en uno de los primeros ciclos, hasta que en un ciclo realmente le pasó eso, que no podía moverse. Lo llevamos a la emergencia, se le hizo tomografía, se le hizo de todo, y no mostraba nada, y a la larga, después recuperó. Y era un cáncer de colon que todavía sigue bien, está con capecitabina y bevacizumab, pero obviamente que después de eso le suspendimos el oxaliplatino y nunca más le pasó nada. A su vez, otra de las cosas que puede generar, y que me acuerdo porque ese paciente después nos cerraba todo, ¿no? Porque el paciente nos decía que el día de la quimio tenía erecciones de más de 3 horas. Y bueno, puede generar priapismo el oxaliplatino también en este contexto de toxicidad aguda, de neurotoxicidad aguda, o sea que también es otra cosa que es muy poco frecuente, pero que es importante tener en cuenta. El paciente le decía a la enfermera, le decía, mira, le comentaba que tenía erecciones de más de 3 horas los días de la quimio, que nosotros no lo habíamos vinculado con la neurotoxicidad y nos parecía raro porque la mayoría de los pacientes se sienten cansados el día de la quimio, entonces nos parecía raro que le despertara esa actividad sexual, y después leyendo nos dimos cuenta que bueno, puede ser un efecto adverso de la neurotoxicidad. Y igual la más importante es la crónica, como toxicidad limitante de dosis, porque es poco frecuente que en la aguda, o sea, a mí me ha pasado de tener que suspenderlo por la neurotoxicidad aguda en este paciente, y después en otras pacientes que son complejas, capaz que algunos de ustedes se la acuerdan, a Natalia, una paciente con un cáncer de colon,
que es el que le quería pegar a todo el mundo, y bueno, le generaba la sensación de la neurotoxicidad aguda, le generaba ataques de pánico. Entonces, claro, era un dilema cada vez que le administrábamos el Oxali, y por ende se lo tuvimos que suspender. Pero muy pocas veces la toxicidad aguda, o sea, se maneja bastante generalmente, no tocas cosas frías, esto, lo otro, y más o menos la manejas, pero es la crónica la que es principal, es dosis dependiente, o sea que a mayor cantidad de ciclos, mayor riesgo, es sensorial, también simétrica y distal, a predominio periférico, y se da por una afección de las neuronas dorsales en un 85 a un 90% de los pacientes, ¿no? O sea que en realidad es súper frecuente, y por eso la toxicidad limitante de dosis. Muchas veces más de 8 o 9 ciclos no podemos administrar, varía con las personas, y en un 50% puede llegar a tener una resolución completa luego de la suspensión, pero en el otro 50% no, que no está bueno, sobre todo si es, por ejemplo, una adyuvancia en cáncer de colon, que quede con esa afección para siempre. Entonces hay que tener cuidado y hay que irlo interrogando bien. Generalmente el paciente empieza primero con parestesias, después empieza, ya cuando es grado 3, que es cuando tiene dolor, pérdida de la sensibilidad, sensación de que camina con sobre algodones, y ya cuando llegamos a esa instancia, generalmente lo que hacemos es suspender el oxaliplatino. Otras menos frecuentes son la mielotoxicidad y la alopecia, que son menores al 2%. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de los platinos? Yo tengo una duda en sí la quimioterapia. ¿Por qué es que genera tanto, siempre es tan frecuente el vómito? O sea, yo tenía entendido que era porque está como es, mataba las células que están proliferando Por muchas mucho, causas. pero no entiendo por qué cuando es tipo inmediata, porque... En algunas situaciones es por eso, es porque afecta y daña el epitelio que reviste estómago e intestino, pero es un químico, ¿no? Y vieron que nosotros tenemos en el centro del vómito neuroreceptores que se activan ante agentes extraños y generan vías que desencadenan el vómito. Y eso es lo que se puede despertar, ya sea por aferencias mucosas, como ven que dice acá, ¿sí? O, espera. O sea, aunque sea intravenoso, ¿no? Sí, obvio. Sí, Tipo, aunque casi siempre sea es intravenoso. intravenoso. Sí, aunque sea intravenoso. Y son esas vías serotoninérgicas, y por eso el ondansetron, que las inhibe, es el que puede llegar a generar la supresión prácticamente completa de ese efecto. Está. Y otra pregunta última. Cuando decís eso de que das ciclos, no sé qué, o sea, que es tipo cada 21 días das un día intravenoso y ya está, ¿no? Y después por 21 Depende. días, no. En la enorme mayoría de estos sí. A veces el cisplatino lo dividimos en 2 días o en 3, Está. cada 21, y eso es un ciclo. No, ok. Está, gracias. Pero yo Depende por del eso género. de que hay que hidratar al paciente antes y después, o no es que tiene que hidratarse por varios días, como que En pones que realidad tirar la nosotros le sangre. recomendamos siempre que tome más de 2 o 3 litros de agua, pero eso lo hacemos sistemáticamente, sobre todo cuando se usan dosis mayores a 50, 60 miligramos metro cuadrado de cisplatino, lo hacemos sistemáticamente, antes y después, y aparte de que el paciente tome agua, y de recomendarle que tome agua. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o algo? Bien. Bueno, pasamos entonces a los inhibidores de la topoisomerasa. Que bueno, tenemos por un lado los derivados de la campotecina, que ahora vamos a ver, las antraciclinas, ¿sí? Que vamos a ver que no solo inhiben a la topoisomerasa, tienen varios efectos, y el etoposio. Bueno, recuerden que la topoisomerasa es una enzima que tiene un rol fundamental en la replicación y en la transcripción del ADN, porque ustedes imaginen, ¿no? La doble hebra del ADN, que en el momento en que yo la quiero replicar, se separa, se abre, y imaginen todas las torsiones que se podrían llegar a generar, ¿no? Y las topoisomerasas lo que hacen es, cuando ven que hay una parte que está como tensionada, hacen un cortecito como para que el ADN se reacomode y lo reparan enseguida, ¿no? Entonces es como que justamente lo que hacen es liberar tensiones en el momento de la replicación y de la transcripción, ¿sí? Obviamente que si yo inhibo esta enzima,
el ADN va a quedar como más lábil y va a pasar esto, no voy a tener riesgo como de que en el momento que se esté haciendo la replicación y la transcripción, se torsione y termine generando la muerte por apoptosis. Entonces vamos a ver por un lado a los derivados de la... Ay, esperen, que los corro a ustedes y se me tranca. Los derivados de la campotecina, que son el irinotecan y el topotecan, fundamentalmente. La campotecina, ¿por qué se llaman derivados de la campotecina primero, no? La campotecina fue como la droga inicial que se descubrió también de una planta, ¿no? Y se vio que ese extracto de plantas generaba muerte en muchas células. Nunca se pudo usar la campotecina porque generaba muchísima toxicidad, ¿sí? Pero obviamente se empezó a modificar para tratar de disminuir esa toxicidad y ahí surgieron el topotecan y el irinotecán y por eso se llaman derivados de la campotecina. El mecanismo de acción es unión e inhibición de la topoisomerasa 1, en este caso cuando está unida al ADN y por ende ralentizan su actividad, ¿sí? Y al enlentecer la actividad, el ADN se torsiona y se incrementa el riesgo de muerte por apoptosis. Como es cuando está unida al ADN, es cuando se está transcribiendo o replicando el ADN y por ende actúan en fase S fundamentalmente, o sea que son fase y ciclo específicos. Bien, ¿qué características tienen? El irinotecan, por un lado, decir en qué se usa, lo usamos fundamentalmente en cáncer de colon, ¿sí? Aunque también después se usa en tiene varias otras indicaciones, pero la principal o la más conocida es la del cáncer de colon. Es un profármaco que requiere un metabolismo hepático y la enzima que lo metaboliza es la UGT1A1. ¿Sí? ¿Por qué la nombro? Porque en realidad hay un polimorfismo de esta enzima que enlentece un poco el procesamiento y puede llegar a generar un aumento de la toxicidad. Por ende, en algunos lugares del mundo, antes de usar irinotecan, como es un polimorfismo bastante frecuente, testean si no tienen este polimorfismo que altera la toxicidad y no usan el irinotecan. Acá en realidad sale bastante caro, por eso no lo podemos hacer de forma sistemática, pero bueno, tenerlo presente, que si hay algún paciente que tiene toxicidad bastante superior a lo que cabería esperar, tener en cuenta que podemos llegar a estudiar eso para no seguírselo administrando, ¿no? Tiene una excreción biliar y urinaria bastante similar en porcentaje, y esto es importante porque el rol de la eliminación biliar importa, valga la redundancia, y por ende si hay afección hepática, muchas veces no se puede utilizar, que esto en el cáncer de colon complica porque muchísimas veces tienen metástasis hepáticas y eso afecta. Entonces, si las bilirrubinas son mayores a 2 o las enzimas están 3 o 5 veces elevadas por encima de lo normal, no lo utilizamos. La toxicidad limitante de dosis es la mielotoxicidad, con neutropenia hasta en un 54%, el nadir entre los 15 y los 25 días, y también la diarrea, ¿sí? Tanto la mielotoxicidad como la diarrea son toxicidades limitantes de dosis. Y el irinotecan da diarrea por dos mecanismos. Por un lado, uno precoz, que estaría dado por vías colinérgicas, porque acá capaz que Rosina te queda un poco más claro pensarlo de esa manera. Cuando un fármaco vos lo inyectás a la sangre, va para todo el cuerpo. Entonces incluso va hacia las mucosas, ¿sí? Y afecta, al andar por el epitelio de las mucosas, puede llegar a activar vías colinérgicas, fundamentalmente, que pueden dar diarrea, ¿sí? Porque son vías similares que se activarían, por ejemplo, si hay algún tóxico o si hay algo, ¿no? Generan esa activación y por eso siempre se les da atropina subcutánea previamente, para inhibir esa diarrea precoz que se sabe que es por esa activación inmediata de vías colinérgicas a la mucosa. Después puede dar diarrea que es por daño mucoso, ¿no? Entonces esta sí es más tardía y suele aparecer entre los 5 y los 7 días y puede ser prolongada y esta se controla con Fadal, ¿no? Como para tratar de inhibir la diarrea, ¿sí? Pero tener en cuenta eso, que puede ser precoz o tardía y en ambos casos puede ser limitante de dosis.
también es emetógeno hasta en un 60% y también genera alopecia de forma importante. El topotecan, en este momento no contamos con él en Uruguay. Se administra por vía intravenosa, no es un profármaco. Tiene excreción también biliar y renal. No se puede usar si hay falla hepática, igual que el otro, y también está contraindicado si el clearance es menor a 30, o sea que hay que tener en cuenta los dos para la hora de administrarlo. La toxicidad limitante es la mielosupresión y la alopecia un 49%. Tiene un potencial emetógeno que va de leve a moderado. ¿Sí? El topotecan se puede utilizar en cáncer de ovario, platino resistente y también en otros tumores, pero bueno, lamentablemente ahora no. En estos momentos no está en Uruguay. Bueno, después lo que les decía de las antraciclinas, que acá viene algo que yo siempre lo explico muchas veces, capaz que ustedes lo saben, pero que a mí me pasó cuando estaba preparando la prueba de la residencia, que yo veía que por algunos lados decía antraciclinas, en otros lados decía adriamicina, y en otros lados decía doxorubicina, de forma indistinta, y yo me agarraba un entrevero y no sabía qué diferencia había, si eran lo mismo, si no eran lo mismo. Entonces, sí, muchas veces está puesto como sinónimo, ¿tá? Sinónimo antraciclina de adriamicina y de doxorubicina. Cuando uno lo dice correctamente, en realidad las antraciclinas son el grupo, ¿no?, que comprende a la doxorubicina, a la epirubicina y a la doxorubicina liposomal, y doxorubicina en algunos lados se le llama adriamicina, o sea que sería lo mismo, ¿sí? Doxorubicina es lo mismo que adriamicina, doxorubicina liposomal es lo mismo que adriamicina liposomal, y tanto ellas dos como la epirubicina son antraciclinas, que es el grupo, ¿tá? Aunque en algunos lados se habla de, hacele antraciclina, generalmente le hacemos adriamicina o doxorubicina, pero tener en cuenta de esas cosas que a mí me costó, a mí me costó cuando estaba preparando la residencia porque veía en todos los lugares que decían cosas distintas y no sabía si la doxorubicina es lo mismo que la adriamicina. Sí, es lo mismo. Y como grupo son las antraciclinas. Y bueno, y como les decía, si bien una de sus acciones es la inhibición de la topoisomerasa 2, también tienen otras funciones. Generan mucho estrés oxidativo y eso genera daño en el ADN y por ende muerte celular, ¿sí? Generan formación de formaldehídos que también generan aductos y por ende también generan daño, ¿sí? Se intercalan en el ADN cuando se está sintetizando y por ende, por esa acción también generan muerte celular. Y bueno, después tenemos lo de la topoisomerasa 2 que, como les decía, genera alteraciones y estrés replicativo y por ende muerte celular por apoptosis. ¿Está? Bien. Acá por eso les pongo doxorubicina entre paréntesis adriamicina, que es lo mismo. Y básicamente quería centrarme un poco en esto del oxidativo, ¿no? Y estas acciones prooxidantes, porque van a ser, más allá de actoras fundamentales a la hora de los efectos antitumorales, también para la toxicidad cardíaca, ¿tá? Que es la toxicidad limitante de dosis de la adriamicina. Generan un daño en los miocitos que es acumulativo y que es irreversible. Entonces, es por eso que justamente limitamos la dosis de antraciclinas, como ahora vamos a ver, y es una toxicidad que es acumulativa y que tiene memoria. Por ende, si nosotros usamos altas dosis en un niño, después no la vamos a poder utilizar en el adulto. O si usamos dosis limitantes hace 10 años en una mujer y ahora recae de su cáncer de mama o tiene otro cáncer de mama, no las vamos a poder, o sea, no se resetea, no es un daño que se resetee. Tampoco quiere decir que sea al 100%, que si yo le doy más antraciclina voy a tener un riesgo elevado, pero es importante tener en cuenta que cuando yo supero los 450 miligramos metro cuadrado, o sea, no son 450 miligramos total, son 450 miligramos metro cuadrado. ¿Sí? O sea que si yo en una paciente uso 60 miligramos metro cuadrado, a los 60 más o menos, a los 6 ciclos voy a estar alcanzando 360. O sea, ¿entienden? No sé, este 450 no tiene que ver con la dosis total que va a recibir, es miligramo metro cuadrado, ¿sí?
Y por encima de esta dosis, el riesgo de toxicidad cardíaca aumenta de forma exponencial en un 10 a un 20%. O sea, si no me queda otra y lo tengo que usar, lo puedo usar con una estrecha monitorización cardíaca, pero tener en cuenta de que no quiere decir que aunque lo haya recibido hace muchos años, que la paciente está libre. ¿Tá? No es ciclo específica, obviamente, vieron todos los efectos que tiene, pero su mayor actividad va a ser a la fase S porque va a afectar la replicación. Tiene un metabolismo hepático y es por eso que vamos a tener que regular la dosis en función de la falla hepática. Si las enzimas están 2 o 3 por encima de lo normal, se reduce en un 75% la dosis. Si la bilirrubina está entre 1 a 3, se reduce en un 50%, entre 3 a 5, un 75%, y mayor a 5 por encima de lo normal. Mayor en 5 la bilirrubina no se recomienda. Como les decía, la toxicidad limitante de dosis, por un lado, es la cardiotoxicidad y por otro, la mielosupresión. Tiene un nadir a los 10 a los 14 días, principalmente leucopenia, es lo que más afecta de la médula. Tiene un potencial emetógeno alto, a dosis de 60 miligramos metro cuadrado, por eso siempre lo damos también con ondansetron. Genera alopecia prácticamente en un 100%. Es una droga vesicante, o sea, distinto a las otras que eran irritantes. En este caso, si se extravasa, puede haber riesgo de necrosis. O sea, es como el grupo más grave, el que más le tememos a la extravasación, pero generalmente como se pasa en bolo lento, no suele ser necesario poner el portacat, porque al pasarse en bolo lento, en 5 minutos, hay muy bajo riesgo de que se extravase o que se infiltre la vía. Y bueno, como les decía, el daño cardíaco más que nada va a estar dado por esas especies reactivas de oxígeno que dañan el miocardio, sobre todo por daño de las mitocondrias. Poco frecuente, pero puede ser agudo, hasta en un 3%, y puede dar arritmias también. Y más tardíos es fundamentalmente la falla cardíaca, que puede aparecer de 1 a 3 meses después o incluso años después. Va a aumentar con la dosis, a mayores dosis, mayores riesgos, y también aumenta si la paciente tiene antecedentes de comorbilidad cardíaca. Por eso muchas veces, si es una paciente 60, 70 años con varias comorbilidades con antecedentes de comorbilidad cardíaca, a veces las evitamos, ¿no? Porque si la paciente ya tiene una función cardíaca media border y yo le agrego un tóxico, no va a ser lo mismo que si yo se lo estoy dando a una mujer de 40 años sin ningún antecedente. Y bueno, eso, como les decía, de la adriamicina o doxorubicina. ¿Qué pasa con la adriamicina liposomal o doxorubicina liposomal? Bueno, es una forma pegilada liposomal. ¿Qué significa eso? Que como que generan liposomas o nanopartículas liposomales que contienen adentro la doxorubicina, producto de, o sea, es como un mecanismo bastante difícil de imaginarse cómo hacen, ¿no? Pero ponen altas concentraciones de estos liposomas generados, que son como pequeñas vesículas, con concentraciones altas de doxorubicina, y se generarían esta fusión, ¿no? Donde queda la doxorubicina adentro de los liposomas, y bueno, y eso hace que tenga mucho menos toxicidad que la doxorubicina o la adriamicina común. ¿Por qué? Porque mayormente circula dentro de esas vesiculitas, ¿no? Tiene una menor cardiotoxicidad. Algunos estudios plantean que va de 3,9 versus 18%, según algunos estudios, como les decía. Eso nos permite utilizar dosis mayores, la dosis máxima es hasta 550 miligramos metro cuadrado. Puede dar reacciones alérgicas, poco frecuente, y su toxicidad limitante de dosis es la mielosupresión. También puede dar, esto también lo puede dar la doxorubicina común, síndrome mano-pie o alteraciones a nivel de las manos y los pies, como la hidrodisestesia palmoplantar, que puede ir desde piel seca y enrojecida a ampollas y dolor. Puede dar estomatitis o afección mucosa de forma bastante frecuente, también hasta en un 40%, y da mucha menos alopecia. También se tiene que ajustar ante insuficiencia hepática. Y lo mismo pasa con la ipirubicina, o sea, como grupo recuerden eso de las antraciclinas, el metabolismo hepático y por ende ajustarlas ante insuficiencia hepática. La ipirubicina es un epímero de la doxorubicina. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en química es como que la misma molécula pero invertida desde el punto de vista molecular? No importa, o sea, recuerden que es el epímero de la doxorubicina y eso le aumenta la lipofilidad. Y eso también genera, en teoría, por lo que dicen los libros, un menor riesgo cardiovascular. Se da a dosis más altas, y por eso su toxicidad limitante de dosis también es más alta, porque
se requieren mayores concentraciones para lograr el mismo efecto. Tiene un similar metabolismo, un similar mecanismo de acción, también se tiene que ajustar ante falla hepática, también tiene alto riesgo de emesis y también la toxicidad limitante de dosis y la mielosupresión. El beneficio que tiene se plantea que por ser epímero tendría un menor riesgo cardiovascular, no sé muy bien por qué, les soy sincera, pero es como que el beneficio y por el cual en algunos lados se usa la epirubicina. Es mucho más cara y al no tener claros beneficios, muchas veces no se usa por eso, ¿no? Porque en realidad no es superior en nada, ¿no? a la adriamicina común y por ende la otra al ser mucho menos costosa, y eso de lo cardiovascular tampoco es tan probado, entonces como que no es como la adriamicina liposomal, que es así, podemos usar mayor cantidad de ciclos, y bueno, la doxorubicina liposomal se usa sobre todo en cáncer de ovario, en refractariedad de los platinos, y también en sarcoma de Kaposi, es como que la droga principal en sarcoma de Kaposi. Bueno, ¿alguna pregunta o algo hasta acá? ¿No? Bueno, y como les decía, el otro que tenemos, inhibidor de la topoisomerasa, es el etopósido, que también es un derivado sintético de unas toxinas naturales que son las podofilotoxinas. Puede darse intravenoso o vía oral, acá vía oral no hay, se da fundamentalmente intravenoso. También inhibe la topoisomerasa 2, pero sumado a esa inhibición de la topoisomerasa 2, tiene una acción también antimicrotúbulos, que ahora la vamos a explicar cuando hablemos de los agentes antimicrotúbulos, pero básicamente al interferir con el movimiento de los microtúbulos, interfieren con la mitosis. ¿Tá? El metabolismo es hepático, pero se excretan también droga y metabolitos por las heces y por la orina, y bueno, y por ende tiene que ajustarse tanto ante falla renal como ante alteraciones hepáticas. Puede dar reacciones de hipersensibilidad y la mielosupresión y su toxicidad limitante de dosis. La alopecia es frecuente, pero bueno, no es del 100%. El etopósido se utiliza, por ejemplo, en cáncer de pulmón, células pequeñas, es como que la indicación principal. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos entonces a los antimetabolitos, que son, por un lado, los antifolatos, las fluorospirimidinas son las que más usamos nosotros, y los análogos de la citosina. Es fácil pensar qué es lo que hacen los antimetabolitos y cómo interfieren con la síntesis del ADN, porque básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Interferir de alguna manera la producción de bases nitrogenadas, ¿sí? O de metabolitos que van a servir para la síntesis del ADN, ¿no? Por ejemplo, el 5-fluoracilo, que lo que hace es afectar a la timidilato sintetasa y por ende interfiere con la producción de timina, ¿sí? El metrotexate genera una afección en la producción de tetrahidrofolatos, que también se utilizan para la síntesis de bases nitrogenadas, y bueno, y básicamente esos son los mecanismos de estos fármacos, ¿sí? Los que más usamos van a ser el metrotexate y el pemetrexed. El metrotexate se utilizaba sobre todo más antes en algunos esquemas de cáncer de mama, ahora no lo usamos tanto, y puede usarse, por ejemplo, en la mola se usa metrotexate, o sea, tiene menos indicaciones ahora que las que tenía hace un tiempo. Es un análogo del ácido fólico, como les decía, que inhibe a la enzima de hidrofolato reductasa, que mantiene el pool de los tetrahidrofolatos que sirven para la síntesis de purinas y de timidilato. También forma folatos poliglutaminados que inhiben la síntesis. Tiene una eliminación fundamentalmente renal en un 90%, tiene que ajustarse el filtrado. La toxicidad limitante de dosis es medular. Y bueno, genera alopecia en un 1 a 10%, y tiene un riesgo de emesis alto también. Puede dar hepatotoxicidad y toxicidad pulmonar, que es otra cosa importante. Después tenemos el pemetrexed, que bueno, es un fármaco que no usamos mucho porque no está en el FTM, no está en el formulario terapéutico y por ende no está disponible,
pero bueno, en cáncer de pulmón, por ejemplo, sobre todo en adenocarcinoma, ha demostrado ser superior a otros taxanos, a los taxanos, por ejemplo. Entonces, muchas veces en vez de usarse cisplatina docetaxel o cisplatina paclitaxel, si se pudiera usar cisplatina o pemetrexed, sería superior. Al menos los estudios muestran que es 1 o 2 meses superior la sobrevida cuando comparamos solo agentes de quimioterapia. Pero bueno, como les decía, al no usarlo tanto, no lo van a ver tan frecuentemente. Inhibe la dihidrofolato reductasa también inhibe la timidilato sintetasa, por ende arresta el ciclo celular en G1S, se administra intravenoso, tiene una eliminación fundamentalmente por la orina, y algo importante que tiene este fármaco como de característico es que se tiene que administrar premedicación con ácido fólico. 1 miligramo día por 1 semana, y post 21 días del último ciclo. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, si yo voy a hacer 6 ciclos, la primera semana de cada ciclo hago 1 miligramo de ácido fólico la primera semana, y después cuando termino los 6 ciclos, lo hago 1 semana luego de los 21 días. Y también se da vitamina B12 por 9 semanas, porque recuerden que la vitamina B12 también estaba involucrada en esta vía, ¿sí? La toxicidad limitante de dosis es la mielosupresión y el riesgo de mesis es bajo, con una alopecia que es menor al 6%, o sea que se suele tolerar muy bien, más allá de la mielosupresión, que eso es otra cosa como a favor, ¿no? En comparación, por ejemplo, en pulmón con los taxanos, que no son del mismo grupo, pero los comparo porque es en donde tenemos una indicación así, que es fundamentalmente en pulmón en vez de los taxanos. Y bueno, ¿alguna duda hasta acá de alguno de estos dos? Los antifolatos. Bueno, pasemos entonces a las fluoropirimidinas. Como les decía, en este caso como que tienen varios mecanismos de acción, tienen, más allá de afectar la timidiliato sintetasa, ¿sí? Lo que hacen básicamente son drogas que son similares a la timidina, es un análogo del uracilo, y competirían con el uracilo en la unión a la timidilato sintetasa, y por ende disminuye la producción de timina, y por ende la síntesis y la reparación del ADN, ¿sí? El leucovorin, que muchas veces se da en conjunto con el 5-fluoracilo, lo que hace es estabilizar la unión del fluoracilo a la timidilato sintetasa. Y por ende, potencia la acción del fluoracilo. Por ejemplo, vamos a ver que en cáncer de colon, que el 5-fluoracilo solo en metastásicos puede llegar a dar un beneficio unas medianas de sobrevida que van de 10 a 12 meses, y cuando le incorporamos el leucovorin, solo por incorporar el leucovorin, puede llegar hasta 14, 15 meses, ¿sí? Y además de eso, el propio fluoracilo puede incorporarse al ADN e interferir con la replicación. O sea que no solamente es por disminuir la producción de timidina, sino que también se intercalan entre el ADN y como no es timidina, como no es timidina, se genera un bloqueo replicativo. Y lo mismo en el ARN, y generar ARN fraudulento, y de esas maneras afectar la función de las células, ¿sí? Es ciclo específico porque todas estas acciones van a ser más importantes, sobre todo en la fase S del ciclo. Se administra de forma intravenosa, se activa a metabolitos activos después de haberse administrado, y otra cosa importante y que lo diferencia un poco del capecitabine es que se elimina fundamentalmente por vía biliar en un 90%, y por ende no requiere ajuste de dosis en falla renal, lo que va a hacer que muchas veces van a ver que el fluoracilo y el capecitabine los usamos casi que de forma indistinta, variando un poco la toxicidad. En el caso de daño renal o de un paciente con afección de la función renal, es de elección el 5-fluoracilo en comparación con el capecitabine, porque no requiere ajustes. ¿Cuál es el problema que tiene el fluoracilo, por decirlo de alguna manera? El tema de que la enorme mayoría de los esquemas requieren función intravenosa continua, ¿no? A veces por 24, por 48 horas, o a veces día 1, día 5. Entonces eso es lo que hace, muchas veces, internar un paciente una semana
cada 21 días no está bueno, o internarlo 2 o 3 días cada 2 semanas no está bueno, mucho menos ahora en época COVID, que se tienen que comer hisopados y problemas, y que a veces no dejan entrar con acompañantes. Entonces, bueno, tiene sus problemas el fluoracilo, más que nada por eso, ¿no? Por la forma de administración. La toxicidad va a variar con el esquema, como les decía, porque hay algunos esquemas que incluyen un bolo, o sea, en 1 hora, 2 horas, además de la infusión continua, en 24, 48 horas. Los que tienen aplicación en bolo suelen tener mayor mielotoxicidad, y es la mielotoxicidad su toxicidad limitante de dosis. Cuando los damos en infusión continua suelen dar más que nada mucositis y síndrome mano-pie, ¿sí? Cuando se dan bolos diarios, que hay algunos esquemas que utilizan bolos diarios, la diarrea también puede ser toxicidad limitante de dosis, ¿sí? ¿Qué toxicidad cardíaca, qué toxicidad pueden dar? Bueno, alopecia en un 10% y cardiotoxicidad hasta en un 8%, pero es un mecanismo distinto al que dan las antraciclinas, por ejemplo, porque suelen dar vasoespasmo coronario y puede haber incluso un infarto agudo de miocardio generado por el fluoracilo, que va a ser mayor, sobre todo si el paciente ya tiene un terreno predisponente, ¿no? Porque no es lo mismo que genere un poco de vasoespasmo en unas coronarias limpias a que genere vasoespasmo en unas coronarias que ya tienen una oclusión del 40%, que normalmente no daría ningún síntoma, pero si se genera vasoespasmo pueden llegar incluso hasta generar angor o hasta un infarto, ¿sí? ¿Qué pasa con el capecitabine? Como les decía, es muy similar, de hecho es un profármaco, se administra por vía oral con una biodisponibilidad del 80% y se activa a 5-fluoracilo por una enzima que se llama timidina fosforilasa, ¿tá? Que tiene la particularidad de que suele tener una mayor concentración en las células tumorales, o sea, está visto que hay más enzima en las células tumorales desreguladas, y eso haría que fuera como más dirigido al tumor, ¿no? Tiene una eliminación por vía renal, que era lo que les decía recién, y por ende va a requerir un ajuste de dosis. Si hay una afección, si hay un clearance de 30 al 50%, requiere un ajuste de 75% y no se puede usar si el clearance es menor a 30. La toxicidad limitante de dosis es la diarrea y el síndrome de mano-pie. Fundamentalmente la diarrea, que aparece hasta en un 50-60% de los pacientes, es por daño mucoso, ¿sí? Capaz que acá queda mejor poner una comita para que no parezca que es 50-60% por daño mucoso. O sea, aparece hasta en un 50-60% y es por daño mucoso fundamentalmente. El síndrome mano-pie, acá también hay otro errorcito porque es grado 3 cuando tiene dolor. El síndrome mano-pie, lo que sucede en estos pacientes, como les decía, es que empiezan a aparecer primero, puede llegar a aparecer solo manos rojas, sin dolor, puede llegar a aparecer descamación, pueden llegar a aparecer úlceras y dolor, que es cuando estamos en grado 3 y que generalmente ahí suspendemos el tratamiento, no definitivamente, lo suspendemos por una semana más, con medidas tópicas, cremas con mucha urea sobre todo, que retengan la hidratación, tanto lo previenen como lo tratan. Y bueno, algo importante, y que a veces no lo tenemos tan presente, puede aumentar las enzimas hepáticas hasta en un 20 o 50%, o sea, muy frecuentemente aumentan las enzimas hepáticas, y eso a veces, por ejemplo, si es un cáncer de colon, te puede llegar a asustar que no vaya a haber una progresión de la enfermedad. Muchas veces vemos que en realidad solamente se vincula al capecitabine. Puede dar náuseas, vómitos y estomatitis en un 20 o un 50%, mielotoxicidad entre un 20 y un 80%, principalmente anemia, y cardiotoxicidad es un poquito menos frecuente que el 5-fluoracilo, pero también la pueden dar hasta en un 3%. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de las fluoropiridinas? Bueno, pasamos entonces a los últimos, a otros antimetabolitos, los análogos de la citosina, ¿sí? El gemcitabine es el que más utilizamos nosotros. Es un análogo de la desoxicitidina, o sea, de la citidina, se pasa por vía intravenosa y se metaboliza en 2 metabolitos activos. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Fundamentalmente se incorpora al ADN como si fuera citosina, pero obviamente no es citosina, y entonces interrumpe la síntesis, ¿sí? Porque es algo extraño cuando el ADN se va a replicar, se interrumpe, y al interrumpirse se muere la célula por apoptosis. Tiene una eliminación renal en un 98% de los casos y no hay datos de uso en insuficiencia renal.
La toxicidad limitante de dosis es la mielosupresión, siendo la neutropenia, lo más frecuente, hasta en un 60%, pero también dan trombocitopenia hasta en un 25%. El riesgo de toxicidad es mayor cuanto más larga sea la infusión. Puede dar síntomas de tipo impregnación viral hasta en un 40%. Si se extravasa es irritante, tiene un potencial emetógeno moderado y puede dar toxicidad pulmonar también y alteraciones en las enzimas hepáticas. El gemcitabina se usa mucho en páncreas y en vía biliar. ¿Alguna duda? Y en mama, y se usa mucho el gemcitabina, se usa en mama después de que progresó a varias líneas de quimioterapia, el gemcitabina es útil también, en pulmón, se usa en varios tumores. Y bueno, y por último tenemos a uno de los últimos agentes de quimioterapia que aparecieron, que son los taxanos, y los alcaloides de la vinca no son de los últimos, pero los puse juntos porque afectan a los microtúbulos, ¿sí? Recuerden que los microtúbulos eran, por un lado, fundamentales en la generación del uso mitótico y para la separación de los cromosomas en la metafase, pero tienen un montón de otras funciones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, transportar nutrientes y neurotransmisores y todo desde el cuerpo de la neurona hasta las extremidades de las dendritas y de los axones, y por eso la neurotoxicidad va a ser muy importante en estos agentes. También tiene función importante a nivel de lo que es el epitelio ciliar, entre varias otras funciones, ¿no? Que va a ir explicando un poquito su toxicidad, pero el mecanismo de acción antitumoral es este. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el fármaco desestabilice los microtúbulos, que es lo que hacen los alcaloides de la vinca, como la vincristina, la vinblastina, la vinorelbina, la vinflunina. Y entonces ustedes imaginen que si el uso mitótico, ¿se acuerdan que los usos mitóticos eran dinámicos y yo necesitaba en algunos momentos que estuviera estable, pero y en otros momentos que se estuvieran desestabilizando, ¿no? Por eso, por un lado, la estabilización es mala y la desestabilización también. Hay que encontrar el equilibrio. Y entonces los alcaloides de la vinca los desestabilizan, entonces cuando yo requiero que estén estables, por ejemplo, para la formación del uso mitótico, al desestabilizarlas no se puede formar el uso mitótico y por ende genera la muerte de la célula por apoptosis. Distinto es a lo que hacen los taxanos, que en realidad los taxanos estabilizan el uso mitótico, y por ende yo cuando necesito que el uso mitótico para poder extraer los cromosomas, que se acuerdan que iban como creciendo para un lado y para el otro, y alguna parte estaba estable, pero otra necesitaba que se desestabilizara, si yo lo estabilizo, los dejo rígidos y tampoco voy a poder separar los cromosomas, por ende también se va a generar muerte por apoptosis. Otros agentes que interfieren con los microtúbulos, aparte de el paclitaxel, o sea, de los taxanos, es, por ejemplo, la ixabepilona, que la van a ver, sobre todo, acá no hay en Uruguay tampoco, en cáncer de mama, también después de que progresó a múltiples líneas, ahí puede tener un rol, pero después el resto no son conocidos, no son drogas con utilidad clínica. Bueno, hablemos entonces primero un poquito del paclitaxel, ¿sí? El paclitaxel tiene algunas particularidades, ¿tá? Por un lado, como ven acá, la solubilidad en agua es limitada y entonces por eso se tiene que dar vehiculizado en etanol y en aceite, ¿sí? Y es este aceite polietoxilado, que es lo que usamos para vehiculizarlo, lo que puede llegar a dar reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? O sea que es muy importante administrar antialérgicos como calitrón previo al uso del paclitaxel. Tiene un metabolismo hepático fundamentalmente y por eso requiere ajustes ante lesiones hepáticas. La toxicidad limitante de dosis inicialmente era la hipersensibilidad, porque como les decía puede ser severa en un 30% sin premedicación. Damos siempre calitrón y dexametasona previo a la administración, es muy importante acordarse de eso. ¿Cómo se manifiestan esas reacciones alérgicas? Bueno, pueden ir desde un rash simplemente hasta disnea e incluso puede generar dolor torácico también. Y aparecen generalmente en un 90% en la primera o en la segunda infusión, ¿tá?
Con estos esquemas de administrar dexametasona y calitrón previo, generalmente es muy poco frecuente que haya reacciones alérgicas severas, menos del 10%, y por ende la toxicidad limitante de dosis suele ser la neutropenia y la neuropatía. ¿Tá? La neuropatía puede ser severa hasta en un 60%, también es sensitiva y distal, suele aparecer a dosis acumuladas mayores a 1000 miligramos metro cuadrado, pero en este caso no va a ser por afección de la neurona dorsal como pasaba con los platinos, es por afección de las terminales axónicas periféricas, ¿sí? Producto de que no les llegan los suficientes nutrientes. La mielotoxicidad puede aparecer también, suele ser fundamentalmente leucopenia y neutropenia, pero no es toxicidad limitante de dosis en este caso. Cardiotoxicidad puede aparecer también en un 3 o un 4%, no es lo más frecuente, es irritante si se extravasa, y puede generarse alopecia hasta en un 90% de los casos, generalmente con los esquemas cada 21 días. No suele aparecer en el semanal, pero como les decía, no suele aparecer. Hay algunos pacientes que, aunque tengan semanal, algo de alopecia tienen. Otra cosa que da bastante y suele molestarle mucho a muchas pacientes es alteraciones ungueales. Las uñas quedan como feas, amarillas, pueden llegar incluso a caerse o a no crecer suficiente. Puede dar mialgias y dolores articulares que pueden llegar a ser severos, no es frecuente, pero tampoco es infrecuente, y hay que tenerlo en cuenta ante pacientes que refieren mucho dolor ante el uso de los taxanos. A mí me pasó con una paciente, era como me decía, los 2 o 3 días, el día de la quimio, 2 o 3 días después, no me puedo mover de la cama, tengo dolores horribles. Y bueno, me fui a buscar y vi que podían ser severos hasta en un 10 a 20% de los casos, y mejoran bastante administrando corticoides y antiinflamatorios como ibuprofeno, 1 o 2 días antes del tratamiento y 1 o 2 días después, como de prevención. Y el potencial hematogénico es bajo y moderado. El docetaxel. El docetaxel es un poco más soluble en agua, como pueden ver ahí, pero igual de todas maneras requiere vehiculización, también no como el paclitaxel que usa aceite de castor, pero sí con un polisorbato. Y de todas maneras, si bien con premedicación las reacciones de hipersensibilidad pueden bajar a un 2 o un 5% severas, igual aparecen, y bueno, y es otro de los fármacos que muchas veces se tiene que suspender por reacciones de hipersensibilidad, que suelen aparecer también en el primer a segundo ciclo. ¿Tá? El metabolismo del docetaxel es hepático, se tiene que ajustar si hay alteración en la función hepática, y el docetaxel, en este caso, se usa como premedicación también vía oral en la casa, no solamente como en el paclitaxel que lo usábamos antes de la infusión. En este caso le damos docetaxel el día antes, de mañana y de tarde, el día de la quimio, si la quimio es de mañana, de tarde, y el día posterior a la quimio. ¿Por qué? No solo por la alergia, sino porque se ha visto que mejora, el docetaxel puede generar retención hídrica por acumulación de la droga en tercer espacio, por aumento de la permeabilidad capilar, y se ha visto que el docetaxel disminuye eso. En la enorme mayoría de los casos, a veces igual tienen retención hídrica. Y bueno, la toxicidad limitante de dosis es la mielotoxicidad, da neutropenia hasta un 90%, que puede ser febril en un 10, en 25%, y el nadir es a los 7 días, un poquito antes. Para otra cosa que importa el nadir también, que hoy no se los dije, es para si yo le voy a hacer filgastrim o factores estimulantes de colonias profilácticos, es importante tener en cuenta el nadir, porque por ejemplo con docetaxel yo lo voy a empezar a los 5 días, con otras drogas lo puedo empezar a los 7. Y bueno, puede generar alteraciones cutáneas y tróficas también en las uñas, hasta en un 50 o 75%. Da neuropatía, aunque con menor severidad que el paclitaxel, y el umbral es a los 400 miligramos metro cuadrado. Puede dar diarrea en un 30%, y el riesgo de emesis es menor al 40%. Y bueno, otros taxanos, como les decía, tenemos por un lado el nab-paclitaxel, que tiene la particularidad, es parecido al liposomal, no es liposomal, pero es como que se busca generar la misma función, es con el mismo sentido, pero en este caso en vez de con liposomas, se homogeneiza con albúmina, ¿sí? Y se generan nanopartículas de 130 micrómetros
que tienen adentro el paclitaxel, ¿sí? Es muy soluble en agua y eso genera muchísima menor reacción de hipersensibilidad que los otros taxanos, porque no necesitamos esos aceites y esas cosas para solubilizarlos. Alcanzaría por esto mayor concentración en forma libre, sobre todo por el tema de la formación de las nanopartículas. Y bueno, y por ejemplo en páncreas, se sostiene que en páncreas tendría una función importante. ¿Por qué? Porque los tumores de páncreas expresan mucho la GP160, que es una proteína que capta la albúmina. Y además también expresan mucho el SPARC que retiene a la albúmina, como un mecanismo como para tratar de tener más proteína para crecer. Y en este caso les jugaría en contra porque al retener la mayor cantidad de albúmina, retendría mayor cantidad de droga y por ende sería más efectivo el nab-paclitaxel en páncreas que en otros tumores. Entonces por eso más que nada se utiliza en páncreas, pero tampoco está cubierto en el FTM y por ende hay que ir a recurso de amparo para tenerlo. La toxicidad limitante de dosis es la neutropenia, y después en el resto es similar al paclitaxel, aunque tiene menor hipersensibilidad, por lo que veíamos de que no tiene la necesidad de utilizar esos aceites para solubilizarse. Después tenemos el cabazitaxel, que en realidad es un taxano semisintético derivado del paclitaxel, y se usa más que nada en cáncer de próstata resistente a la castración. Hay algunos estudios que muestran que después de progresión al docetaxel tendría efecto. ¿Y esto básicamente por qué? Porque las células que empiezan a tomar resistencia al docetaxel lo hacen porque empiezan a expresar la glicoproteína P, que es una bomba de flujo que saca los taxanos de las células. Entonces los tumores, para protegerse, expresan esta glicoproteína que expulsa a los taxanos. Y bueno, y el cabazitaxel, al evadir esta bomba, tendría efecto luego de la resistencia a los otros taxanos, ¿no? También pasa más a la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica lo que tendría también un rol si hay metástasis encefálicas, y bueno, tiene un metabolismo hepático. Es tóxico. En los estudios hay hasta un 4% de muertes por toxicidad. La toxicidad limitante de dosis es la mielosupresión y da mucha astenia y mucha fatiga también. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de los taxanos? Bueno, y después tenemos los alcaloides de la vinca, que cada vez los usamos menos. Más que nada el que más usamos es el vinorelbine, en mama y en pulmón sobre todo. La vinflunina parecía tener un rol en vejiga, pero hoy por hoy con la inmunoterapia ha quedado bastante relegada. Son fármacos de origen vegetal, todos derivados de plantas que inhiben la polimerización de los microtúbulos, desestabilizándolos como veíamos hoy. Ingresan por transportadores dependientes de tejidos, lo cual además hace que al haber variaciones en los distintos tejidos, a las tubulinas que hay, hace que algunos tengan mayor acción en algunos tipos de tumor que otros, ¿no? Por ejemplo, el vinorelbine, mayor acción en pulmón y en mama, la vinflunina, mayor acción en vejiga, ¿sí? Algo importante del vinorelbine, vamos a concentrarnos sobre todo, que es el que más usamos. Se puede dar por vía oral o por vía intravenosa. Lamentablemente acá vía oral no está cubierto en el FTM, por eso solo lo usamos intravenoso. ¿Y por qué molesta? Porque es vesicante y sí se tiene que pasar en tiempo largo, por eso hay riesgo de extravasación y por ende generalmente les ponemos Portacat a estas pacientes previo a la utilización. ¿Sí? La mielotoxicidad es la toxicidad limitante de dosis, puede dar neutropenia hasta un 95%, que puede ser severa en un 30%, y la neuropatía es más que nada de leve a moderada. El vinorelbine da mucha más que el resto. Y les decía, vejiga, bueno, no vamos a abundar mucho para no aburrir un poco, tendería con esa especificidad en el tejido de vejiga, pero hoy por hoy quedó súper relegado porque los estudios lo validan luego de la progresión a la quimioterapia de primera línea con cisplatina o gemcitabine, y hoy por hoy sabemos que en realidad la inmunoterapia demostró ser superior a estas drogas de segunda línea, entonces por ende ha quedado más relegada. ¿Tá? Y bueno, y otros agentes que van a ver por ahí, por ejemplo la bleomicina, que es una de las drogas principales en el cáncer de testículo en el plan PEB. ¿Sí? Básicamente se utiliza solo ahí. Es un antibiótico, por eso no lo podemos poner en ninguno de los otros, en ninguno de los otros grupos.
genera roturas en las cadenas del ADN, doble y monohebra, y produce especies reactivas del oxígeno, y esos serían sus mecanismos de acción. Es ciclo específico, actúa en todas las fases del ciclo, como les decía, puede darse intravenosa o intramuscular, se excreta en un 60 o un 70% de forma activa por la orina, y bueno, la hipersensibilidad es menor al 1%, que es una toxicidad importante. La mielotoxicidad suele ser poco frecuente, puede dar alopecia, puede dar rash. Lo más importante con la bleomicina es la toxicidad pulmonar, que puede aparecer hasta en un 10%. ¿Por qué nos importa esto? Porque sobre todo los pacientes con cáncer de testículo, que son los que reciben bleomicina, suelen ser jóvenes. Entonces, muchas veces es importante tener en cuenta este punto, y como vamos a ver cuando veamos cáncer de testículo, muchas veces se evita la bleomicina o se usan esquemas sin bleomicina para tratar de evitar este efecto adverso, ¿sí? En un 1% puede progresar a neumonitis, y puede menos frecuentemente llegar incluso hasta fibrosis pulmonar y muerte, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. Y bueno, por acá estaríamos terminando con esta primera parte. A ver, ¿cómo hago para dejar de compartir? Acá. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.